Hola a todos, espero se encuentren bien. En este video abordaremos un ejemplo relacionado con el criterio de la primera y la segunda derivada. Particularmente en este ejercicio dice, determine los valores de a y b, de modo que la función f, que ven que la función f es 3ax a la 2 por Euler a la bx a la 2 más 1, tenga un extremo relativo en el punto 1,2. Es decir, ya sabemos quién es el extremo relativo. La cosa es quién tiene que ser A y quién tiene que ser B para que el extremo relativo de esta función sea el punto 1,2. Entonces, bueno, primero que nada, ¿cómo era que calculábamos los extremos o los extremos relativos? Recordemos que eso eran con los puntos críticos. Pero los puntos críticos era donde se nos indefinía la primera derivada o donde se hace cero la primera derivada. Entonces, definitivamente necesitamos calcular la primera derivada de esta función. Lo que pasa es que si se fijan, esta derivada en realidad es una regla del producto, porque tenemos dos funciones multiplicantes. Entonces, ¿qué nos diría esto? Sería lo primero derivado por lo segundo sin derivar, ¿verdad? Que por ahí va la regla, bx a la 2 más 1, más lo primero sin derivar por lo segundo derivado. Entonces, este es el primer paso que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que es calcularle la derivada del producto a esa función. ¿Qué hace falta para encontrar esta derivada? Bueno, tenemos que derivar 3ax a la 2. Pero vean que derivar esto es relativamente sencillo, porque esto es una constante. Entonces sería derivar al x a la 2. O sea, el 2 baja y multiplica al 3a, ¿verdad? Y si el 2 baja y multiplica al 3a, nos estarían entonces 6ax. 6ax, pero recuerden multiplicado por Euler a la bx a la 2 más 1. Más 3ax a la 2 por, y ahora tenemos que derivar esto, pero es una exponencial. Entonces sería la misma expresión y por regla de la cadena por la derivada del exponente, ¿verdad? Que sería la derivada de esto. Entonces vean que aquí tuvimos que aplicar la regla de la cadena. ¿Qué pasa en el siguiente paso? Bueno, ya tenemos casi todo listo. De hecho, lo único que nos hace falta es calcular esta derivada. Entonces vamos a poner todo esto igual y calculemos esta derivada. Lo que pasa es que calcular esta derivada es relativamente sencilla también, porque ven que es una suma, o sea, hay que derivar a esto y a esto. Derivar a esto ya sabemos que da 0. Y derivar esto ya sabemos que es bajar el 2. Entonces nos va a quedar 2bx. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos que ver dónde esta función se nos indefine o dónde da 0. Pero esa función no se indefine. Entonces, para calcular los puntos críticos, vamos a poner por acá, puntos críticos, lo único que vamos a tener que hacer es verificar dónde esta función nos da 0, porque ya dijimos que no se indefine. Entonces, ¿qué significaría resolver esto? Significaría ver dónde esta función nos da 0. O sea, tenemos que resolver esta ecuación. Lo que pasa es que, ¿cómo resolvemos eso? Bueno, primero observemos que podemos sacar ahí un factor común de estos dos términos, ¿verdad? ¿Quién sería el factor común? Bueno, se pueden sacar varias cosas al factor común. Se puede sacar un 3, ¿verdad? De aquí, de este 6 y de este 3, se puede sacar un 3. Se puede sacar una A. Ujú. De hecho, ahora que lo revisamos, se puede sacar un 6, porque ven que aquí, mejor simplificamos esto un poquitito para no enredarnos. Sería 6ax Euler a la bx a la 2 más 1, más, y ven que aquí tengo un 3 con un 2, o sea, un 6. Una a y una b, las constantes. Un x a la 2 y una x, o sea, un x a la 3. Y el Euler a la bx a la 2 más 1. Ahora sí, esta es la ecuación que tenemos que resolver. Entonces saquemos un factor común. De fijo sale un 6, de fijo sale una A. Además, vean que podemos sacar una X ahí a factor común y además, pues entonces, el Euler a la Bx a la 2 más 1. ¿Qué queda si saco este factor común de esta expresión? Bueno, vean que lo único que queda es un 1, o sea, no queda nada, solo queda un 1. Más, ¿y qué queda de aquí si sacamos
6, sacamos el a, sacamos el x y el Euler a la bx a la 2 más 1. Pues vean que nos va a quedar una b, nos va a quedar un x a la 2 y eso es todo. Entonces, por la propiedad multiplicativa del 0, esto tiene que ser igual a 0 o esto tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Lo que pasa es que esto nunca se nos va a hacer 0. ¿Por qué? Porque es una suma de cuadrados. A menos que encontremos algún valor b negativo, ¿verdad? Entonces, depende de b esa expresión. ¿Y qué pasa con esta expresión? Bueno, vamos a separarlo como les dije. Aquí vamos a tener 6a x Euler a la bx a la 2 más 1 igual a 0 o 1 más bx a la 2 es igual a 0. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros por el momento. ¿Qué podemos hacer acá? Bueno, vean que esto nunca se va a hacer 0. ¿Por qué? Porque es una exponencial. Entonces, nunca se va a hacer 0. ¿Y cuál es la única forma de que esto se haga 0? La única forma de que eso se haga 0 es que x sea 0, ¿verdad? Entonces, si x fuera 0, pues ahí tendremos un punto crítico, que es en x igual 0. Ya tenemos un punto crítico. Y por acá tenemos que, pues 1 más bx a la 2 es igual a 0. Entonces, el 1 que está positivo lo pasamos al otro lado a negativo. El b que está multiplicando lo pasamos al otro lado a dividir. Y pues simplemente para deshacernos de ese x a la 2, le sacamos la raíz, pero recuerden que cuando aplicamos un x a la 2, una raíz, ¿verdad? Sale con más y con menos. Ya sabemos que otro de los puntos críticos podría ser más menos raíz de menos 1 sobre b. Era ahí. Perfecto. Entonces, recuerden que nosotros andábamos buscando que el punto crítico fuera 1,2. O sea, si nosotros ocupamos que el punto crítico sea 1,2, quiere decir que x aquí es 1. Entonces nosotros ocuparíamos que x fuera 1, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá. Como 1, vean que el punto crítico es 1,2. Entonces, como 1,2 debe ser el extremo relativo, ¿qué tenemos que decir nosotros? De que este punto crítico tiene que ser igual a 1. Es decir, que más menos la raíz de menos 1 sobre b tiene que ser igual a 1. Pero ¿cómo despejamos ahí o cómo sabemos, verdad, quién es ese valorcillo de b? Bueno, recordemos que ahí podríamos elevar a ambos lados al cuadrado. Si elevamos a ambos lados al cuadrado nos queda que menos 1 sobre b es igual a 1. El b que está dividiendo pasa a multiplicar y encontramos que b tiene que ser nada más y nada menos que menos 1. Entonces ya sabemos quién tiene que ser b. Y de hecho ven que tiene todo el sentido, porque es que si yo aquí pongo en b un menos 1 entre menos 1 nos daría 1. ¿Ok? Pero vean que todavía x tendría ahí la posibilidad como de ser 1 y menos 1. Pero bueno, ya vamos bien, ya encontramos quién tiene que ser b de manera que ese punto crítico vaya siendo 1,2. Lo que pasa es que me hace falta encontrar quién es a. Pero ¿cómo podemos encontrar a? Bueno, precisamente ya tenemos b. Entonces podemos tomarlo de acá, ¿verdad? Podemos ir y cambiar aquí quién es b. Si nosotros cambiamos ahí quién es b, vean que nos va a quedar 3ax a la 2 por Euler a menos x a la 2 más 1, porque ya cambiamos el b por menos 1. Esta es nuestra nueva función. Y además, ya sabemos quién tiene que satisfacer esta ecuación. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que este era un extremo? Si esto es un extremo, quiere decir que esto es un punto que está sobre esta función. O sea, que podemos cambiar esto por la x y esto por la y despejar a A. Entonces hagamos eso aquí. Si nosotros sustituimos el f, que sería el y, nos quedaría 2. Por aquí sería 3ax
X, que lo cambiamos por 1, o sea, 1 a la 2, por Euler a la menos 1 a la 2 más 1, aquí eran entre paréntesis, menos 1 a la 2 más 1, más bien era fuera de paréntesis, así, menos 1 a la 2 más 1, perdón. Y bueno, vean que esto nos estaría dando lo siguiente. 2 es igual a 3 por A. ¿Por qué? Porque vean que esto sería menos 1 a la 2 más 1, pero esto es 0. Y Euler a la 0 da 1, perdón. Ujú. Entonces esto todo se nos estaría convirtiendo en 1. Esto también da 1. Entonces vean que lo único que queda es esta parte. Y de ahí podríamos definir entonces quién es A. Porque como este 2, este 3 está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Entonces, ¿quiénes tienen que ser esos valores de A y B de modo que la función tenga un extremo relativo en el punto 1, 2? Pues A tiene que ser 2 tercios y B tiene que ser menos 1. De esta manera entonces hemos dado solución a este ejercicio.